Algo que quería comentar contigo, pues era sobre los cambios que crees que se den pues durante la nueva normalidad y pues no sé si en algún momento ya se llega a, digamos, a inhibir y que, digamos, porque nadie dice que vamos a erradicar el coronavirus como no se han erradicado otras enfermedades, pero digamos que se va a poder controlar de manera tal que no sea tan preocupante como otras enfermedades. Eh, digamos que haya tratamiento, que haya vacuna, que se pueda detectar un brote y controlar, lo cual pues, está difícil, digamos, asumiendo que va a volver a haber eventos masivos, que el transporte público va a funcionar como funcionaba antes, que la economía se va a recuperar, que quién sabe si se dé y cuándo se dé, pero digamos, supongamos ese escenario, ¿qué tanto va a regresar a ser como era antes? Porque a final de cuentas la pandemia nos ha forzado a hacer cambios que pues habían tratado de promover durante mucho tiempo como trabajo remoto y pues mucha gente simplemente no decía. Ayer hablaba con un amigo abogado y decía, no, pues los abogados nunca iban a tener acercarse a una computadora y ahorita ya están teniendo audiencias remotas y bien felices, ¿no? Sí. Eh, Sí, a ver, creo que tiene mucho, como dicen, que desempaquetar ahí. Y una sí, de las cosas quizás más dramáticas es que los efectos más fuertes que va a tener este fenómeno están fuera de los aspectos, le voy a llamar médicos epidemiológicos. Eh, ujú, y tienen que ver hasta como cambios en la manera que vivimos como sociedad, en la manera que nos movemos, en la manera que consumimos. Dicen, y es ya un cliché decir, que solamente vino a acelerar alguno de esos cambios la ujú, pandemia, pero me gustaría como tocar dos o tres que me parecen interesantes. Uno de ellos, y tú lo sabes, más allá de que somos hombres racionales, la realidad es que quizás uno de los cambios irracionales, lo digo entre comillas, supongo, eh, uno de los cambios sociales más difíciles son aquellos que implican cambios de comportamiento. Eh, ujú, históricamente nos hemos, ahora sí, ocupado un espacio entre máximo beneficio individual y también entender cómo cambios, tendencias modifican comportamientos, sean de consumo o sean de hábitos de vida. Eh, ujú. y esto que nos vino a poner cierta, llamémosle a rajatabla, ciertos cambios de hábitos. Y creo que hay algunos positivos y otros que habrá que ver cómo terminan. De cara a lo que nosotros hacemos, que es ocuparnos de la ciudad, de la producción y reproducción del espacio físico, quizás el más notable es cómo nos movemos en la ciudad y cómo trabajamos. Sí, Eh, ya hablabas tú y hoy en día hablar del trabajo remoto es casi, pareciera como que una parte importante del trabajo se ha vuelto remoto. Pero no olvidemos que esto es también una especie de elite que puede tener acceso a tecnología, al confort de la banda ancha, a una forma de trabajo casi siempre terciarizado, eh, de servicios de tecnología de conocimiento que no requiera esas partes del trabajo manual, del trabajo colectivo. Y sí, eso ya como, también como haces, genera como tensiones haces pan, hasta, sí, exactamente, como como armas. más pan remoto, ¿Sí? un coche. Y insisto que tiene esto también genera como, por un lado, placeres para los que lo podemos hacer, pero enormes Ujú, inequidades o enormes frustraciones para los que no lo pueden hacer. Un niño sin acceso a tecnología va a tener una brecha de conocimiento muy, muy importante estos 2 años, que potencialmente puede afectar desarrollo cognitivo en las siguientes décadas para algunos de ellos. Eh, segundo, sí, creo que hay una parte que sin meternos en cuestiones de productividad, eh, hay aspectos de este trabajo remoto que no son para todos.
no son para todos Sí, por razones personales, por razones de sociabilidad, por razones emocionales o hasta neurológicas. Es decir, cómo opera nuestro cerebro sí. en un ámbito de trabajo social. Y quizás la pregunta, y es más bien todo un artículo una serie de podcasts en el Economist de esta semana sobre el futuro de la oficina. Cómo vamos a Mm, repensar el paradigma de la oficina post-COVID. Y ujú. hablar de la muerte de la oficina con solamente el boom del trabajo remoto, me parece también ignorar esos otros aspectos no estrictamente laborales o productivos, valga la expresión, sino la Sí, dimensión del trabajo como una forma de recreación social también. sí, Y es muy notable. ¿Eh? Simon, Sí, sí, adelante. Simon Sinek estaba diciendo justo ayer que, digamos, en, en las organizaciones en línea, pues es mucho más difícil generar confianza que se construye cuando vas a comer con tus colegas, cuando tomas un café, cuando, digamos, compartes el espacio físico. Y pues también eh, muchos departamentos pues no tienen las condiciones apropiadas para, tener un área de trabajo, ¿no? Hay personas que sí lo tienen, pero hay personas que simplemente no tienen el espacio, pues especialmente en ciudades más caras, ¿no? O sea, en Manhattan, pues si tienes closet ya es lujo, ¿no? Claro. Ahora, entonces, esto quiere decir que la gente va a tener su oficina en el baño o en la cama o en la cocina, no hay otro espacio. Entonces, Y creo que, digamos, bueno, decían por ahí la cantidad, la sorpresa, decía Beatriz Colomina, teórica de arquitectura, que en Estados Unidos desde antes de la pandemia, la ujú, sorpresa de la cantidad de millennials que trabajan en la cama, que hacen alguna mm, actividad de trabajo en la cama. Y y eso implica hasta casi una modificación de cómo conceptualizamos el mueble, cómo conceptualizamos hasta la postura. Eh, sí, pensemos, pensemos en la lógica de una silla y creo que nunca hemos sido más conscientes de lo importante de tener una buena silla como hoy en día. Nosotros, ujú, y pensamos que no teníamos malas sillas en la casa, pero no es lo mismo trabajar 8 horas por las sí, horas. Terminamos trayendo sillas de la oficina y mucha gente de la sí, oficina también pidió llevarse las sillas de la oficina a su casa. Entonces, hasta nuestros sí, cuerpos se van a modificar. No nada más ujú, las dietas de la pandemia, no nada más el cliché del exceso de alcohol, eh, no nada más la manera en la que muchos padecimos eh, como, no es sonambulismo, es un exceso de sueños, la idea como de ujú, estar soñando más. Yo creo que aquí sí va a haber efectos, no voy a equipararlos con una guerra como Vietnam y el síndrome postraumático, pero algo similar va a pasar después de esto. ujú. Y insisto, no, afecta a nuestros cuerpos, afecta a nuestros espacios, afecta la manera en la que nos relacionamos con los otros. Y las Sí, universidades pues también. recuerdo que cuando, sí, sí, recuerdo que cuando Wuhan empezó a reabrir, pues mucha gente no quería salir, digamos, le desarrolló agorafobia o también germofobia, o cómo se dice cuando Sí, crees sí, que tú estás infectado y eso te genera ansiedad. sí. Entonces, pues sí, también mucha gente ha advertido de pues, los efectos en la salud mental que toda esta situación va a tener. Eh, en fin, pero digo, otra cosa que quería comentar contigo, pues es como que los cambios que se dan en movilidad, pues muchas ciudades habían estado tratando de impulsar transporte público, pues porque es más eficiente, menor impacto en el medio ambiente y demás, ¿no? Un uso del espacio público más racionalizado en comparación con lo que se necesita para autos particulares. Pues digamos, habíamos estado trabajando mucho para promover el transporte público y de repente, oigan, pues transporte público
alto riesgo de contagio, pues ya nadie quiere usar transporte público. Y Entonces, creo por que un lado, es importantísima. Sí, termina de decírmelo y ahorita te comento, Carlos. sí, o sea, por un lado, pues es incierto si en 6 meses esto ya va a volver a ser seguro, si es que hay vacunas masivas, entonces, ok, vamos a seguir usando transporte público, pero pues mientras tanto la gente que necesita desplazarse, pues está buscando alternativas y pues básicamente son dos, o me compro un coche o ahora sí me animo a andar en bici. Y pues está esta oportunidad que muchas ciudades han estado tomando de hacer infraestructura ciclista emergente, permanente o no, eh, que pues digamos es una buena oportunidad y por lo menos en Ciudad de México pues sí ha aumentado considerablemente el número de ciclistas, pero pues no es claro si cuando digamos más gente empieza a regresar al trabajo, si cuando ya se considere seguro usar el transporte público, pues este número se va a mantener, si va a aumentar, si va a disminuir, si el tráfico va a empeorar todavía más, porque pues ahorita, a pesar de que muchas actividades no se reinician, ya está casi como estaba antes el tráfico, lo cual sugiere que cuando lleguemos al semáforo verde, pues va a estar todavía peor. No sé cuántos han comprado coche por temor a usar transporte público, cuántos hayan animado a andar en bici. Mira, creo que además hay una cuestión que si esto ha servido es para evidenciar que la historia o las historias nunca son de convergencias absolutas, sino que son de pequeñas fuerzas que a veces convergen, pero buena parte de ellas generan remolinos y efectos en otras partes. Y esto que acabas de decir es notable. Por ahí leía las estadísticas cuando he hablado en otros foros de esto. En Estados Unidos, el incremento en la venta de bicicletas fue de arriba de 100%, en algunas partes 600%, para ciertos tipos de bicicleta, bicicleta recreativa, bicicleta urbana. Y eso, eh, disculpa por la concierto de perros, pero esa dimensión de lo que iba a implicar la movilidad individual como un factor de cambio de hábito, es todavía, ha sido evidente en algunos aspectos, la venta de bicicletas, ha sido en evidente en otros, como son la construcción o reforzamiento de infraestructura ciclista, y esto pasa en casi todas las ciudades, incluyendo afortunadamente México. Pero insisto, no son siempre convergentes, no son dominantes. Está habiendo simultáneamente un incremento en la gente que se mueve bicicleta de insurgentes y no le voy a llamar incremento, pero un notable, también una notable presencia de esos efectos negativos del auto, como son desde política pública. Se acaban de anunciar nuevos segundos pisos en Zaragoza, como también de lo que estamos viendo en redes sociales, de siguen los atropellados, siguen las volcaduras, siguen... No quisiera convertir esos pequeños gestos simbólicos que aparecen en una nota de periódico en una normalidad estadística, pero pareciera como Sí, que no hay motivos como para echar las campanas al vuelo todavía. Ahora, por eso insisto en esta cuestión que es cómo opera este mundo de la política pública y cómo opera el mundo de las decisiones individuales, no nada más en el contexto de salud epidemiológico, sino en tantos otros aspectos de nuestra vida, desde cuidarnos, desde no salir, desde usar tapaboca. Ayer viste seguramente las manifestaciones, ya no sé dónde eran estas, sobre las protestas anti-tapabocas que está viendo por todo el mundo. Hay un aspecto, llamémosle hasta de deliberación y antagonismo político, no menor, no menor, sí. que se manifiesta en el espacio público y por lo tanto en el transporte público. Sí. Sí, es problemático que las cuestiones de salud adquieren significados políticos o ideológicos, ¿no? Especialmente en Estados Unidos, que si usas tapabocas eres demócrata y si no lo usas eres republicano y así como que, pues que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Sí, y sin Es, meternos mucho en política nacional, creo que también acá los actos simbólicos de ciertos sectores de la administración no han contribuido a transmitir la manera en la que los liderazgos funcionan y sí, la ambigüedad.
insisto, no es lo mismo no tener evidencia sobre la efectividad de una política a tener evidencia de que Sí. es contraria. Ujú, Y creo que esos falsos, valga la expresión, los falsos negativos que operan en la evidencia, ujú. cognitivamente, es decir, la manera en la que los entendemos los seres humanos y los asumimos, se vuelve muy poderosa y por eso cierto desencanto, creo yo, respecto a los mensajes. Y no se trata nada más de gobierno, se trata incluso de ciertos Sí. sectores del mundo corporativo empresarial que han insistido mucho en, la, en el no pasa nada. Sí. Ayer hablaba con Onésimo Flores, que impulsó Ah, este servicio de Yeti. Yeti, y la han Sí, pasado complicado. Y ha sí. tenido, y él tiene, además de su proyecto de Yeti, tiene un proyecto de co-living o de cohabitar. Eh, Mm, Dice que ya empieza, tuvo su momento crítico, inicios de la pandemia, pero el de cohabitación empieza a retomar y están casi a índices de prepandemia. Yeti es distinto, pero me pregunto si esto van a ser cuestiones de incluso de replantear lo que es la movilidad pública sí. y si finalmente plataformas que incluyen esta inclusión entre las infraestructuras tecnológicas y las infraestructuras de movilidad tradicional eh, se pueden volver a incorporar como alternativas desde una perspectiva de sanidad. Y no lo Sí, sé, no lo tengo claro y hay que decirlo con toda claridad. Los 2 años anteriores es la paradoja de que cuando toda la gente que queremos, estimamos y reconocemos como talentos están en la posición de la gestión pública, no todas las decisiones han sido como nos hubiéramos imaginado. Es decir, hoy en día hay menos bicicletas públicas de las que había el 1 de diciembre del 2018, hay menos opciones de micromovilidad y ha habido más desafíos a estas interfaces de pago por servicio de movilidad en sí. todas las dimensiones. Entonces, insisto, esta parte que no siempre son convergentes estas historias. Y entiendo algunas de las reservas por las cuales hay que cuestionar los acuerdos anteriores, pero Sí. No, no, y también, como mencionabas, digamos, los beneficios o la oportunidad de tener trabajo remoto, pues no está distribuida de manera equitativa. Y eso ha cambiado mucho los patrones de movilidad, porque pues toda la zona de Reforma, Polanco, Santa Fe, muchas de esas personas sí pueden trabajar de manera remota, entonces esa movilidad ha disminuido su demanda, pero muchas otras no han disminuido. Eh, digamos, pues, la central de abastos casi no se detuvo a pesar de todos los muertos que tuvo. Eh, ¿y no te has quedado pensando, Carlos, que alguna de esas ideas, algunas aisladas, pero luego el proyecto que planteamos para Audi hace mm, 6 años, tendrían todavía más relevancia hoy en día, tendrían más potencial transformador, tendríamos quizás una mejor audiencia? ¿No lo has pensado así en esas noches de insomnio? pues lo he pensado y precisamente pues pensaba más o menos en el modelo de Yeti y pues no sé, por ejemplo, con estudiantes de la UNAM empezamos a desarrollar una aplicación para compartir viajes. Eh, la idea original era pues disminuir el número de autos en ciudad universitaria. Digamos, conforme fue avanzando el proyecto, primero dijimos, bueno, pues si se puede compartir viajes en auto, pues que se compartan viajes en todos los medios de transporte, en bici, caminando, en transporte público, se aumenta la seguridad. Y después pues nos dimos cuenta que una buena parte, decenas de miles de autos que pasan por CEU diariamente, pues no son parte de la comunidad universitaria, es gente que cruza ciudad universitaria como atajo. Entonces, digamos, compartir viaje pues no va a tener ningún efecto en ese tráfico. Y también la mayoría de los estudiantes no tienen coches, creo que menos del 10% de los estudiantes que llegan en coche. eh, y, y, pues, digamos, empezamos a enfocar ya en la pandemia a tratar de coordinar viajes en bici.
para fomentar esta movilidad. De hecho, pues el equipo acaba de ser uno de los 3 ganadores de un reto que lanzó WRI, Propulsity, eh, pues para terminar de desarrollar esta aplicación para coordinar viajes, ¿no? Porque, pues digamos, hace unos meses en Twitter y otras redes sociales se lanzó el hashtag Yo Te Cuido, que pues eran ciclistas urbanos, se ofrecían para acompañar a otras personas que no se sentían seguros a empezar a andar en bici, pero pues Twitter se llenaba de, pues yo voy de aquí a acá, ¿a quién le queda, no? O quién me puede acompañar, y pues es muy difícil, ¿no? Y pues en una aplicación esto es muy fácil. Entonces, como que la idea general de usar la tecnología para mejorar la movilidad, pues sí está ahí, pero pues hasta que no se controle notablemente la pandemia, eh, pues va a haber muy pocos incentivos para subirse a transporte público, ya sea en una camioneta o también, pues, Waze Carpool, que pues hace algo parecido, pues también les ha pegado bastante duro, porque en ambos lados, ¿no? Si tú subías gente a tu coche, pues ahorita ya no estás tan seguro de quererlo hacer, y si tú antes te subías a coches extraños, pues ya no estás tan seguro de hacerlo. Entonces, pues ha disminuido todas las ideas que teníamos sobre compartir recursos se ven limitadas. Y te acordarás que había hábitos, y recuerdo en la segunda etapa, quizás esta Ujú, ya no estás tan familiarizado, en la segunda etapa de trabajo con Audi, cuando ujú, realizamos algunas encuestas, por ejemplo en Televisa, el uso del auto y por lo tanto la asignación del cajón de estacionamiento era un incentivo fiscal más que una mm, necesidad real. Es decir, había un incentivo perverso desde el pacto fiscal que hacía más atractivo para una empresa darle un auto a su empleador, eh, mm, a su empleado que darles las alternativas, que incluso monetizarlo. Entonces, hay una dimensión que con todas las virtudes de interpretación tecnológica o llamémosle, de certeza cuantitativa y de le voy a llamar la tiranía de los números que teníamos y que podemos volver a contar esa narrativa. Hay una dimensión cívica que, como bien dices, sigue informando buena parte de estas decisiones. Y lo ve uno, y nada más para ponerlo, no nada más en términos de movilidad, el número de muertos que hubo en conductores de RTP y de Metrobús mm, es una tragedia a nivel ciudad, creo yo. No debió no debió haber pasado, y creo que muestra esas asimetrías que tú ya hablabas de cómo se distribuye inequitablemente hasta el riesgo. Y ujú, esto lo estamos viendo también en trabajadores del sector salud. sí, Y, y eso, y eso a mí me inquieta, ¿eh? Me inquieta como ser humano, me inquieta como ciudadano, me inquieta como profesional, porque en los actos que hacemos o dejamos de hacer, más allá de estar teniendo convicciones informadas, estamos teniendo afectaciones a terceros de una forma irracional e inequitativa. ¿Por qué si yo me voy a comer a un restaurante y me expongo o expongo a otros, eh, alguien en el GEA González está indirectamente padeciendo de esas cuestiones de riesgo? Y sí, ahora, si desde el punto de vista sociológico estoy pensando que hubiera escrito Ulrich Beck, que escribió su fantástico libro La sociedad del riesgo. Decía que después de la bomba atómica no podíamos más que estar manejando los riesgos. Y se ujú, refería a estos grandes problemas de la contemporáneos y cómo era estrictamente un tema de manejo de riesgo. Y tú sí. que trabajas en los sistemas, me interesa saber cómo, cómo conectamos esas partes cuantitativas y cognitivas con aspectos mucho más emocionales. Sí, yo creo que puede verse como un caso de la tragedia de los comunes, que hay un recurso natural, que pues en este caso va a ser salud social,
y hay la tentación de que por mi beneficio individual o por mi ceguera individual, pues voy a aprovechar y a costa del grupo, de la sociedad. Entonces, pues creo que es algo parecido. El uso del cubrebocas es otro ejemplo que, pues digamos, justo ahora empieza a haber evidencia de que también tiene beneficios individuales, que si te contagias pero usabas cubrebocas, entonces la posibilidad de que desarrolles los síntomas es mucho menor, y si los desarrollas va a ser mucho menos severo. Entonces como que también tiene sentido egoísta usar cubrebocas, pero pues la idea para reducir la propagación es que yo lo uso para que si acaso estoy contagiado y no tengo síntomas, pues no vaya a contagiar a los demás, y esto solo funciona si la mayoría lo usa. Y pues mucha gente lo ve desde un punto de vista egoísta y dice, no, pues es mi derecho y mi libertad no usarlo, y si yo me enfermo me voy a enfermar y ya, ¿no? Y de hecho era el mismo argumento de los fumadores, y solo en el momento en el que hubo pruebas fehacientes de que los fumadores pasivos también desarrollaban cáncer, es que se pudieron mover todas las regulaciones para restringir el humo en lugares públicos. Antes, no, aunque se sabía que estaba relacionado con cáncer, pues se creía o se asumía que era solo quien fumaba. Entonces quien fumaba decía, pues es mi cuerpo, yo decido sobre él, no me moleste, ¿no? Es mi derecho y mi libertad. Pero en el momento en el que empiezas a afectar la libertad y los derechos de los demás, pues ahí ya es necesaria y justificada una intervención. Y creo que el cubrebocas desde el principio era claro que así debería de ser, pero pues muchos lo han interpretado de otra manera. Entonces, Y quizás esta lógica de interpretación tiene que ver con esos intangibles que no son racionales, sino que operan en otras esferas le voy a llamar hasta del poder, el, el acto de no usar. Empezando por el señor presidente, yo no necesito usar tapabocas. Esa es una especie casi como sí, de afrenta. Insisto, ahí la quizás, no le voy a llamar mayor tragedia, pero como la política pública y como el conocimiento transformado en una decisión racional, deliberada y, y transmitida en leyes, reglamentos y cambios de hábitos, es lenta. Es históricamente lenta. Estos cambios que mencionas, le sumo al de fumar, el tema del alcohol o el tema de usar seguridad perdón, el cinturón de seguridad en el coche, son, como dicen, decades in the making. Eh, sí. y, y esa, pensemos en los Consumer Reports y en Ralph Nader en los 60 evidenciando que los coches estaban haciendo mal y que estaban siendo inseguros y que eran máquinas de matar. Pues se tardaron 15 años en que esto se convirtiera en una política pública de hacer, de obligar a las armadoras a tener otros estándares de seguridad. Lo que para mí es trágico es que en este momento es cuando mayor dinamismo requerimos para entender estas cuestiones de conocimiento en política pública, en reglamentación y por lo tanto en cambio de hábito. Y no tenemos ni el tiempo ni tampoco un ecosistema muy, muy proclive a la... Podemos discutir lo que ha sucedido en los últimos 2 años en el régimen, pero evidentemente no es la época dorada de la política pública. Es la época dorada de otras No. quizás decisiones simbólicas, no creo que todas ni sean negativas ni todas son positivas, pero no es la de la política pública. Y a mí esa parte me interesa porque la política pública tiene esos procesos, llamámosle hasta pedagógicos, cívicos. Finalmente, Sí. eh, todo mundo reconocería como obsceno si alguien prendiera un cigarro en un avión. Ya no diga uno que podría terminar en prisión. Entonces, Sí. la dinámica pedagógica del conocimiento y la dinámica simbólica de una acción pedagógica son muy poderosas.
Sí, Y en el otro extremo están las acciones, llamémosle las tácticas, como convertir insurgentes en ciclistas y que me parecen sensacional. Yo creo que se requiere más unas de arriba y otras de sí. abajo que van a empezar a transformar la manera en la que nos pensamos, vivimos, nos movemos en las ciudades. Sí, no tiene 20 años que se fumaba en los aviones. Y, digamos, por un lado como que se tardó mucho en cambiar, pero por otro lado no fue hace tanto tiempo que vivíamos muy diferente y había hábitos muy diferentes. Y si estabas en un restaurante y alguien estaba fumando, pues te tenías que aguantar y si le decías se enojaban. Y ahorita pues ya casi no es necesario hacer eso. Y si se da el caso, le dices a alguien y se apena, ¿no? Claro. Eh, eh, O ya desde un sociópata absoluto el que decide, el que se enoja, el que se violenta. Y es, sí, como pues dicen lo hace los a americanos, propósito para it's frowned aprovechar. upon. Es como cívica y Sí, moralmente inaceptable que alguien reaccione de esa manera. Entonces, ese es notable. Entonces, llevamos 6 meses o 8 meses de pandemia, dependiendo de cuándo empieza a contabilizar esto. Y, y esto va a tener efectos reverberadores no de meses, no de años, sino de décadas, creo yo. sí, Entonces, creo que, digamos, es claro que está generando cambios, ¿no? Entonces, la pregunta es más bien, ¿qué tanto vamos a poder aprovechar estos cambios, pues, para impulsar, eh, pues, beneficios o digamos que estos cambios lleven a beneficios, ya sea mejoras en movilidad o económicas o en desigualdad, digamos, a mediano plazo, o al revés, que vamos a terminar peor y va a haber todavía más desigualdad y más inequidad y, digamos, pues no nos vamos a recuperar eh, fácilmente. Entonces creo que, eh, pues ahí está el reto. Los cambios, digamos, están ahí y es ver cómo los podemos canalizar de la mejor manera y pues usarlos como catalizadores para avanzar cosas que no se habían podido avanzar, pero si logramos que a final de cuentas mejore la movilidad, que disminuya la inequidad, que aumente el acceso a oportunidades, pues va a ser, digamos, va a haber algo positivo, ¿no? Porque no podremos decir que va a ser positivo, pero digamos, va a haber efectos positivos. Pero pues también está la opción de que perdamos la oportunidad y regresemos como antes, porque a final de cuentas tuvimos algo parecido en 2009 y pues sí como que ya no nos saludamos tan cariñosamente durante unas semanas, pero después todo regresó a como era antes. Y yo me pregunto si cuando esto pase, pues nos vamos a seguir saludando de beso y abrazo y digamos, o si nuestro comportamiento ya va a haber cambiado y ya nos vamos a ver como fríos nórdicos que se saludan a distancia, ¿no? Y no es, hola, hola. sí, difícil saber y vuelvo a insistir que muchas de estas cuestiones no simplemente son convergencias absolutas, sino que vamos a tener que estar resolviendo las contradicciones. Pensemos en un fenómeno que parece de la prehistoria, pero que son los incendios de Australia del mes de enero. Mm, Eh, no, y y ahora lo Bueno, conecta todo con el oeste los del oeste de Estados toda Unidos, la costa del Pacífico, pareciera hasta ser, Canadá. sí, como que si esto nos sirve, que es como especie de toma de conciencia. La realidad es que el pensamiento que más, o las voces que más me han interesado ahora en este contexto son no la de las reflexiones eh, absolutamente, no quisiera usar la palabra holística porque se confundiría, la de, las de absoluto cambio radical, es decir, Ujú. es el fin del capitalismo o es el fin de la historia o es el fin de la corporación o es el fin de la ciudad o es el fin. Estos maximalismos me parecen un poquito apresurados. Y segundo, porque creo que hay que desempaquetar qué exactamente del capitalismo queremos deshacernos. Y hay mujeres increíbles como Mariana Mazzucato o Kate Redward
repensando estas cosas. Entonces, yo creo que hay que entender cómo desempaquetamos todos estos aspectos, como por ejemplo el del consumo responsable. Ahí evidente, pensemos que también en la prehistoria, en este año, se prohibieron las bolsas de plástico en esta ciudad y no se Sí, ha caído ni el mundo, ni la economía, ni viejitas en el súper, sino que ha sido quizás uno de los cambios de política pública más notables y más invisibles que hay en esta ciudad. sí, Eh, y se nos olvida en la gran narrativa del COVID, pero pensaba y lo extiendo a la siguiente nivel de consumo local. Ahora nosotros cada semana recibimos de una de estas chinampas de Xochimilco un servicio mm, que lo pedimos y pagamos 500, 600 pesos la semana y nos mandan una caja de producto. Ese sentido, que ojo, no olvidemos que esto es una consumo boutique. A nadie mm, engañamos, es el jitomate orgánico, los ejotes de temporada, es el chayote cortado esa mañana. No todo el mundo puede acceder ni a ese consumo, ni a esos precios, ni a esos indicadores. Pero yo creo que hasta en esas cuestiones va a haber posibilidad, valga la expresión, de subsidios cruzados. Quien puede pagar más por consumir estas cosas responsablemente puede estar dando y alimentando otros ecosistemas, alimentando no me refiero físicamente, ujú, sino generando otros ecosistemas y líneas de negocio que van a ser necesarias en ese efecto transformador. Es decir, que lo simbólico, es decir, el jitomate orgánico ujú. de 80 pesos al kilo, se vuelva un mecanismo de cambio de hábito más amplio. Y, Sí. y quizás es un lado optimista, pero no estoy seguro si va a suceder en cada uno de esos aspectos. Ya tienes Sí, clase con hijos, hija. Eh, sí, sí, pero bueno, ha sido un gusto muy, muy interesante la plática. igual, Carlos, que sigan y ojalá lo podamos repetir pronto y que la pandemia los siga tratando con lo positivo de la misma, sin lo negativo de la misma y a disfrutarlo, que también es un lujo. Nosotros, Saidi y yo, estamos en otra etapa, ya tenemos hijas de 18 y 19, Sí, pero también disfrutando esto de tenerlas en casa, de comer juntos, de platicar más, de sentirnos más cercanos de sus procesos educativos. Así que no todo es, no todo es una cueva oscura.